no estuvo trabajando en el presupuesto sobre ganadores y perdedores, hasta donde se puede ver, porque son filtraciones, versiones, borradores. Dale, Noé. De hecho, ayer hasta última hora no les habían dado el presupuesto impreso a los diputados de la oposición, que esperan finalmente recibirlo hoy. Hoy se debate en el recinto, esperan recibirlo hoy cuando esté impresa la orden del día. Algunos sí pudieron acceder, gracias a los colegas del oficialismo, a analizar este proyecto. Bueno, los primeros grandes perdedores que aparecen en el proyecto de presupuesto 26 son las universidades y el ecosistema de discapacidad. El gobierno, en el artículo 75 del proyecto, dispone la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Recordemos, leyes votadas, vetadas e insistidas por el Congreso. La ley de discapacidad había conseguido el viernes pasado un fallo judicial que le decía al gobierno: tenés que aplicarla, tenés que poner la plata. Ahora el gobierno intentando derogarla para no poner ese dinero. El oficialismo va a ir por una estrategia de votación en paquete de los artículos para intentar ayudar a los aliados suyos a que quede un poco camuflado si votan para derogar las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad. Por eso el resto de la oposición está intentando abrir la votación para que eso quede explícito. Las universidades nacionales, si vos comparas con el 2023, perdieron y van a perder con este presupuesto el 33%. Si comparas con el gasto de este año 2025, el año que viene van a perder el 2,3%. En discapacidad está previsto que haya más o menos 100.000 pensiones menos. ¿Por qué? Porque en 2025 hay 1.034.000 y el presupuesto 26 dice que el gobierno se maneja con el supuesto de que va a haber 977.000 pensiones por discapacidad. Además, la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que del 23 para acá perdió un 27%, del 25 al 26 va a seguir perdiendo, va a perder un 7,3%. Ahí tenés dos claros sectores muy perdedores en este presupuesto. Otros sectores perdedores, quienes reciben hoy asignaciones familiares, ya sea trabajadores formales que reciben la asignación familiar o trabajadores informales, cuentapropistas o desempleados que reciben la asignación universal por hijo. En los dos casos desenganchan las asignaciones familiares o la AUH de la actualización automática por inflación. Ya sabemos lo que puede pasar cuando te desenganchan de la actualización automática. La situación en el ecosistema o el universo de la educación es perdedora neta en este presupuesto. Eliminan la obligación de que el Estado Nacional busque ir progresivamente, tienda a la inversión del 6% del PBI en educación. Eliminan la misma tendencia o el mismo horizonte para la inversión en ciencia y técnica que decía hasta ahora la ley, tiene que alcanzar el 1%, eso se elimina. Eliminan el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas, eliminan el Fondo Nacional para la Defensa, el FONDEF, que entre otras cuestiones apuntaba no solo a pertrechar a las Fuerzas Armadas, sino también a capacitarlas y a dar educación en las Fuerzas Armadas. Todo el ecosistema educativo y ciencia y técnica, gran perdedor de este presupuesto. Además, y tanto que hemos escuchado hablar al oficialismo después de la elección en la provincia de Buenos Aires, de les gusta cagar en baldes y qué sé yo, este presupuesto prevé cero inversión en obras de agua potable y de alcantarillado. Pasemos a los ganadores. ¿Quiénes ganan con este presupuesto? Bueno, aparecen, por ejemplo, las grandes empresas eléctricas que desde la crisis de 2001, cuando se congelaron las tarifas, en aquel momento le vienen pidiendo al Estado una recomposición por lo que fue el congelamiento tarifario. Bueno, este presupuesto habilita a la Secretaría de Energía a ver qué compensación les pueden dar a las grandes empresas energéticas por lo que fue en aquel momento la ley de emergencia. Ayer hablaba con Esteban Paulón que me decía, la verdad es que si habilitan esto, ¿cuántas otras empresas, cuántos otros sectores pueden venir a reclamar compensaciones del Estado por leyes de emergencia que fueron sancionadas justamente en periodos de emergencia?
Crece claramente otra vez los fondos para la CIDE, lo decías vos hace un ratito, del 23 para acá los fondos para la CIDE crecieron un 20%, del 25 al 26 van a seguir creciendo 3,2% con el agregado de que se reinstaló la posibilidad de que esos fondos, esos gastos no rindan cuentas, son gastos reservados, así que no sabemos a qué aplican. Hay un análisis que hace la consultora LSG que es interesante porque LSG mira lo que pasa con la reforma laboral y con la reforma o con lo que está proponiendo este presupuesto. Este presupuesto implica, por ejemplo, en el recorte de retenciones que están previstas para el año próximo, un costo fiscal de 0,1%. Y el Fondo de Asistencia Laboral que prevé la reforma laboral implica un costo fiscal de 0,54 del PBI. Y yo te hablaba recién del ecosistema de discapacidad, de los fondos para educación. Estamos hablando más o menos de la misma plata. 0,54 del PBI para el Fondo de Asistencia Laboral. Le sumás 0,1 del PBI para el recorte en retenciones. Evidentemente hay plata, la estamos aplicando a otras cosas. El CEPA, el Centro de Economía Política de la Argentina, encuentra algunas inconsistencias en el presupuesto que es interesante ver, porque el presupuesto espera recaudar un poquitito menos de IVA. Entonces vos decís, bueno, si van a recaudar menos de IVA están viendo menos consumo. Pero no, el presupuesto proyecta un crecimiento del consumo de casi 5 puntos. Ahí hay algo raro que no está explicado. Además, el presupuesto espera recaudar más por monotributo. ¿Están viendo qué? ¿Más destrucción de empleo registrado y más pase al monotributo? Tampoco está claro. No hay adecuación en el presupuesto de este anuncio de retenciones cero para productos del agro. También ahí debería estar contemplado. ¿Qué pasa con la masa salarial, los puestos de trabajo? Porque el presupuesto dice va a aumentar en casi 20 puntos los aportes y las contribuciones a la seguridad social. O sea, vos ves aumento del monotributo, pero también aumento de los trabajadores registrados. Bueno, hay varias cuestiones ahí. Cierro con esto, lo decías vos hace un ratito, para quienes firmaron este dictamen de presupuesto hubo claramente fondos en ATN, asistencia para las provincias, hubo la presentación del proyecto de ley de glaciares que entró por el Senado y está la promesa de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires. Mira, tengo para compartir con vos cómo se dispararon los ATN, el reparto de ATN en el mes de diciembre. Impresionante. Impresionante. Veníamos de 0 en noviembre, 43.000 millones de pesos repartidos en ATN. En diciembre, que estamos a 16, 17 de diciembre, o sea, en 2 semanas. ¿Quiénes recibieron a esos ATN? Bueno, los mismos que firmaron ayer el dictamen a favor del presupuesto. Lo recibió Misiones, los recibió Salta, los recibió Catamarca, los recibió Tucumán, todas provincias que no están gobernadas ni por el oficialismo ni por el PRO, que lo podrías considerar oficialista. Lo recibió Entre Ríos, que está gobernada por el PRO, y lo recibió Chaco, que está gobernada por la UCR. Todos estos, bueno, los grandes ganadores también de la discusión del presupuesto.